Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube, Minas Predicaciones. También estamos transmitiendo desde el canal de Facebook. Y pues hoy abrimos un paréntesis en la serie que estamos viendo de desviaciones cristianas. Estamos platicando todas las desviaciones que hay dentro de la fe cristiana. No significa que cuando te conviertas al Señor naces con una teología impecable, sino que vamos perfeccionando nuestro entendimiento de Dios y su palabra conforme vamos avanzando y creciendo en madurez. Entonces es entendible que haya desviaciones. Pero en este paréntesis quiero platicar acerca de el poder sobrenatural para pelear. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te doy tantas gracias, Padre, porque podamos reunirnos para aprender más de ti y tu palabra, para alabarte, para exaltarte, Señor. Nuestra oración el día de hoy, Señor, es que tú hables a través de mí, Padre, que se pueda difundir tu palabra con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda penetrar nuestros corazones para poder producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Despeja el ambiente espiritual, Señor, que tu presencia se imponga en este lugar, Señor. Y bendice a todos los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. A los que están en el grupo de WhatsApp de Minas San Jerónimo, si no estás, te contactas con Javi al final para añadirte si es que vas a estar asistiendo aquí regularmente. Pero algo que ha estado sucediendo es que hemos estado en una guerra muy intensa. ¿La han sentido, chicos? Uf. 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 Y es entendible que haya este tipo de guerra, chicos. Digo, nos hemos lanzado a hacer cosas que usualmente no haríamos. Tuvimos el congreso el 16 de agosto y luego el 20 de septiembre. Y en ese periodo de tiempo, la guerra se arreció como no tienes idea. Conflictos, difamaciones, divisiones, enfermedades, problemáticas aquí y allá. Bien padre. O sea... Y es normal que suceda ese tipo de cosas, ¿sí? Porque el extender el reino de Dios siempre va a implicar una guerra espiritual. Siempre va a implicar una guerra espiritual. Tú eres cristiano, tú eres parte ahora del reino de Dios y eres parte de su ejército y eso va a implicar una guerra espiritual, te guste o no te guste. Algo que comentaba algún hermano era que, oye, es que desde que me hice cristiano la guerra ha arreciado. Claro, no te invitamos a un picnic, te invitamos a formar parte del ejército de Dios, en la extensión del reino de Dios. Luego gente dice, oye, arreció, y luego desde que vine a Minas arreció más. Claro. ¿Por qué? Porque estamos entrenando líderes y el liderazgo solamente se desarrolla con la guerra espiritual. Entonces, es entendible que suceda eso porque el mundo está bajo el control del maligno, chicos. Dice la Biblia que en 1 Juan 5:9 que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nada más imagínate la contradicción aquí, la oposición. Somos de Dios, pero el mundo es del maligno. Esto te habla o te dice que estamos en campo enemigo. Fuimos enviados por parte de Dios haz de cuenta que estás en la Segunda Guerra Mundial y el grupo de los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y todos ellos, te enviaron o nos enviaron a nosotros a meternos a Alemania para tratar de salvar a los soldados perdidos y demás. Y estamos en terreno enemigo, chicos. El reino de Dios aún no se establece por completo en la tierra. El enemigo todavía sigue teniendo control de esto. Acuérdense que el reino de Dios se va a establecer por completo hasta que Jesús venga por segunda ocasión, juntamente con la iglesia. Y va a ser una conquista tal cual, con bombazos y toda la cosa, en el sentido de plagas y los juicios de Dios derramándose sobre la tierra. Entonces todavía no se conquista por completo la tierra y es de esperarse que si esto es territorio del enemigo, pues ten en cuenta su posición. La batalla se lleva a cabo en dos frentes, de forma defensiva y de forma ofensiva, chicos. De forma defensiva, libramos una batalla que es para guardar nuestras almas. Estamos tratando de cuidarnos a nosotros mismos, que no nos maten, chicos. Sí, la Biblia dice en 1 Pedro 5:8,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando de que el enemigo está en plan de ataque y por lo mismo tenemos que estar en guardia, resguardándonos, cuidándonos unos a otros, porque el enemigo anda como león rugiente y te pone el ejemplo del león, porque el león acecha las manadas y siempre se va tras de quién, chicos, en una manada, un león. La más débil, la más vulnerable, sí, la distraído. Y te dice que, hey, sí, dice, estén alerta, sí, sean disciplinados, sean sobrios. ¿Por qué? Porque no tenemos la oportunidad de estar distraídos en la lela, como dicen, porque el enemigo nos va a devorar. Estamos en una guerra espiritual. Y dices, ¿hay vacaciones? No, no hay vacaciones. Dices, no, no hay vacaciones. Estamos en una continua guerra. Gracias a Dios nos da tiempos de refrigerio y de paz, pero estamos en medio de una batalla. Entonces la batalla se da de forma defensiva porque tenemos que guardar por nuestras propias almas, cuidarnos unos a otros, porque tú y yo podemos ser desviados o podemos ser atacados por el enemigo y ser derrumbados por él. Pero también la batalla se lleva de forma ofensiva. Libramos una batalla espiritual, y cuando hablo de batalla espiritual, en el mundo terrenal se traduce como batalla ideológica. Esto es muy importante que entiendas. El mundo espiritual se traduce en el mundo físico como una batalla ideológica. Ideológica para extender el reino de Dios en el corazón y en la cultura de nuestra sociedad, chicos. Porque es la forma de pensar, la ideología, si es verdad o la mentirosa que es del enemigo, va a conformar y va a diseñar la vida de las personas y la sociedad en la cual están trabajando. Dice la Biblia en 2 Corintios 10, del 4 al 5, que usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fíjate cómo habla de las herramientas espirituales. Y las herramientas espirituales, dice, es para derribar fortalezas del razonamiento humano. O sea, todo razonamiento que está mal. Dice, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esta batalla espiritual es ideológica. ¿Sí? Nos levantamos en contra de toda mentira, de todo argumento mentiroso que ha tomado control del corazón del ser humano. Por eso la batalla, chicos, se lleva para la sociedad, para afuera, es una batalla cultural, es una batalla ideológica. Parece increíble que así sea, pero así es porque lo que crean las personas va a determinar si son cristianos o no, si son salvos o no. Fíjate lo que crean las personas, la ideología que aceptan o no. Lo que queremos es que llegue el Evangelio de Cristo y penetre en la sociedad, penetre en el corazón de las personas para que pueda transformar sus vidas y la sociedad en la que habitan. Tú puedes ver esto en el episodio cuando Pablo estaba en Atenas, ¿se acuerdan? Lo dejaron ahí en lo que llegaban sus compañeros y pues se dio un paseo cultural, pues ahí estaba turisteando Pablo y pues se encuentra en Atenas, lo voy a leer el pasaje, es Hechos 17 del 16 al 34, fíjate lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Atenas era el centro y tenían ídolos y dioses para todos. Oye, llegaba gente de otros lugares y llegaban con sus dioses, aquí ponemos un altar. Querían tener una representación de todos los dioses. Y si acaso se les faltaba algún dios, imagínate, tal era la idolatría, tenían un altar para el Dios desconocido, por si acaso se les faltaba uno, para que no se ofendieran. Así de fuerte estaba el asunto. Dice, por si acaso se nos olvidó uno, aquí está el altar. Dice, por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. ¿Qué hacía? Discutían, que hacían intercambio de ideas y demás, tratando de derrotar la mentira y sembrar la verdad. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué está hablando este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron y lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza del que hablas?
porque esto suena extraño a nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que ahí vivían no les interesaba nada que no fuera a decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Imagínate, un altar al Dios desconocido. Y de ahí se agarró Pablo para hablar del Dios que no tenía nadie incluido, que era Jehová, que era Jesús. Dice: pues el Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Fíjate lo que está haciendo aquí Pablo. Introduce de nuevo al Dios de la Biblia y empieza a enseñar verdad acerca de cómo opera este Dios, que se contrapone a la forma de pensar de los atenienses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una guerra ideológica, chicos. Y lo dice: de un solo hombre hizo todo género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y algunos poetas... Dice... vivimos, nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a las piedras o esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó a los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaban Dioniso, que era el miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros más. Dámaris con acento en la primera A. Ah. Fíjate lo que estaba hablando. Esta es una guerra espiritual, chicos, que se estaba llevando dentro del mundo de las ideas. Nosotros peleamos con la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, para derrubar cualquier ideología o filosofía mentirosa que el enemigo quería insertar en el corazón de las personas y en la cultura. En nuestros tiempos, la ideología con la cual estamos peleando principalmente son la ideología humanista, de donde se deriva toda la filosofía woke, izquierdista, comunista, chicos. De ahí viene, de esta ideología humanista, que te pone al hombre como el centro de todo, que te dice que todo lo que existe en esta tierra, en este mundo, en esta creación, es producto del azar, de procesos aleatorios que dieron forma al universo, a la vida y demás, que no existe Dios. Y que el fin es la evolución o el desarrollo de esta vida que se creó al azar, llevando al ser humano incluso a tomar control de su propia evolución. Toda esta ideología es lo que fomenta, es la base o la plataforma de esta ideología izquierdista, woke, de ideología de género y demás, que está tratando de dominar nuestra cultura, chicos. Y nosotros peleamos contra ella por medio de la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero también en este tiempo, algo que se ha estado, un fenómeno que se ha estado experimentando, chicos, es que mientras que está el humanismo tratando de tomar control de la sociedad y ha estado dominando gran parte de la sociedad, y es la filosofía contra la cual luchamos, se ha generado un fenómeno de que entre los jóvenes ya el problema no es el ateísmo humanista. ¿Saben cuál es la problemática entre los más jóvenes? El ocultismo, chicos. El ocultismo. Así es. Ha habido un auge de brujería, de hechicería, de artes ocultas. Los jóvenes y las nuevas generaciones ya no son escépticos a lo sobrenatural, como el humanismo te quiere hacer creer. Ahora lo que se está dando es el neopaganismo, chicos. Así es.
con todas las prácticas ocultistas y demás. Imagínate, entonces eso te habla de que no solamente tenemos que saber y conocer la verdad del Evangelio para pelear en el ámbito de la ideología en contra del humanismo, sino también tenemos que conocer y discernir las prácticas ocultistas que hay y que ahorita están proliferando de gran manera. Por eso el taller de liberación es muy pertinente ahora más que nunca, chicos, porque las nuevas generaciones lidian con esto. Entonces tenemos una batalla cultural con los de afuera, pero por si no fuera suficiente lidiar o batallar con los de afuera para tratar de ganarlos para Cristo, también liberamos una batalla para con los de adentro, chicos. Para con los de adentro. Imagínate, la iglesia tiene que pelear con los de afuera, en sentido, con las entidades demoníacas, ideológicas y demás que tratan de dominar este mundo. Y estamos librando la batalla espiritualmente con oración y obviamente con la verdad de la palabra de Dios. Pero también peleamos con los de adentro, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Con esto. A que también se libra batallas con mentiras, desviaciones que se gestan dentro de la iglesia, no solamente afuera, dentro. Por eso toda la serie de desviaciones cristianas es para ti darte herramientas para saber, para que no caigas en estas desviaciones y puedas mantenerte en la verdad. En Hechos 15, del 1 al 2, te encuentras un conflicto que se dio dentro de la iglesia, no con los de afuera, como Pablo con los atenienses, es con los de dentro. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Imagínate, llegan cristianos de Judea, de Jerusalén, a Antioquía, que era una iglesia predominantemente de gentiles, y les dice, se me circuncidan todos, si no, no son salvos. ¡Ah, su mecha! Y dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Fíjate, ahora el conflicto es aquí con quién, chicos. Pablo debatía con los de afuera y también tiene que debatir con quiénes. Con los de adentro. Ay. Y a veces uno piensa que dentro de la iglesia es así como que el ámbito de paz, donde uno se relaja y demás, y resulta que es conflicto afuera y conflicto adentro. De hecho, dice Pablo, hablando de este episodio en Gálatas 2, del 4-5, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. O sea, les llama falsos hermanos, y él habla de cómo no accedió a someterse a ellos, no tuvo un espíritu así como que, sí, todo pusilánime y cediendo. No. El altercado dice que se puso, como dice Hechos, dice, un serio debate y un altercado. Porque si algo tenía Pablo era una pasión por la verdad. No permitía le enseñaban mentiras y es como si le pusieran un cohete en el trasero. Era así como que se ponía. Dice Judas 1 del 3 al 4. Fíjate bien lo que dice. Así quedó. Así se ponía Pablo. Nada más imagínate. Mira, tal así que Pablo le llama a los de Gálatas y dice a los que los desviaron, mejor les sería que ¿cómo dice la palabra? No, que se cortaran todo por completo, que dice que se mutilasen por completo. Era de tal el enojo, sí, que era, porque Pablo tenía una pasión por la verdad, chicos. A él así como que, ¿por qué? Porque nuestra lucha es contra la mentira, nada más imagínate. Y si tú no tienes esa pasión por la verdad, tú vas a ceder o claudicar la verdad por presión o por lo que tú quieras. Entonces dice también, te tienes a Judas, el apóstol. Hay un apóstol que era el hermano de Jesús en la carne, no el Judas de Iscariote, chicos, que escribió una carta a la iglesia. Le dice, queridos hermanos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. O sea, en vez de escribirse una cartita nice, era, chicos, tengo que escribirles para que contiendan por la fe.
Fíjate la batalla, dice, ¿por qué? Lo que dice, les digo eso porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Por qué? Porque el conflicto era ¿dónde? Adentro. ¿Hay conflicto afuera? Sí, tenemos que debatir en la arena de las ideas y ganar a la gente para Cristo, y adentro también. Tal así que te encuentras al apóstol Juan también con ese tipo de problemáticas. Dice 3 Juan 1 del 9 al 10, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Imagínate, venían hermanos a predicar y él, no lo ayudes, si no, bye, te cortaban de la comunión de la iglesia y te expulsaban. Y aparte de eso, difamaba al apóstol. Decía, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Qué heavy. Entonces había conflictos dentro de la iglesia, los hay, chicos. Porque tienes que entender que estamos en una guerra espiritual y las entidades demoníacas van a utilizar ¿a quién? A los que se dejen, chicos. Las entidades demoníacas van a controlar aspectos y a personas dentro del cuerpo de Cristo, cosas que hay dentro del cuerpo de Cristo, como habíamos comentado en la serie de desviaciones. Pues obviamente hay aspectos que todavía la verdad no ha penetrado para transformar la vida de las personas. Y esa área donde hay mentira todavía, ¿qué espíritu crees que va a fluir en esa área donde todavía hay mentira? Espíritu demoníaco, chicos, para producir efectos que corresponden a ese espíritu. Por eso tiene que venir el Espíritu Santo y traer verdad a todas las áreas de nuestra vida. Y va a utilizar a personas que están propensas a eso. Si en tu corazón hay resentimiento, falta de perdón y demás, tú eres muy propenso a eso. Si hay orgullo, si hay vanidad, si hay envidia, todos los personajes que fueron los malitos en la historia bíblica, todos los malitos de la Biblia, eran envidiosos, chicos. Qué heavy. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Te habla de que, oye, ¿hay entidades demoníacas dentro de la iglesia? Sí, no solamente afuera. Y va a utilizar desviaciones, o sea, mala teología, malas enseñanzas no bíblicas, y personas que por su situación de inmadurez y cosas no lidiadas en su corazón van a ser propensas para ser utilizadas por estas personas, como este Diótrefes, que le encantaba ser el primero. ¿Por qué crees? Porque había orgullo y envidia en su corazón. ¿Sí? ¿Todos vamos bien con esto, chicos? Entonces dices, ay, oye, conflictos afuera, conflictos adentro, estamos en una guerra espiritual. Eso es para que no te pongas cómodo. No te confíes. ¿Sí? Y la forma en que vienen los ataques. Aquí ya experimentaron los ataques todos, chicos. Sí, todas manos. ¿Cómo? Manos y pies arriba. Sí. A ver. Aquí la hora. A ver, y los que no levantaron la mano, ¿qué onda con ustedes, hombre? Mira. ¿Qué pasa, chicos? La forma que vienen los ataques viene de diferente forma. Una es censurando, silenciando. Porque si el ataque o la guerra se pelean no solamente con la oración, obviamente, sino también con anunciando la verdad y exhibiendo la mentira. Es de esperarse que el enemigo no va a querer que exhibas la mentira, que la expongas. Entonces va a tratar de censurarte, tratar de silenciarte de una forma u otra. Es lo que está sucediendo con las redes sociales, que están censurando. De hecho, tuvimos ahorita en México, a quien ahorita están censurando mucho, por ejemplo, Carlos Leal, con sus publicaciones y demás. Y estamos viendo una censura en las redes por causa de eso, porque si queremos que la mentira prospere, no se le puede cuestionar a la mentira, porque la mentira no soporta el escrutinio. La verdad sí, tú le puedes buscar toda la verdad y va a sostenerse porque es verdad. La mentira no. Tiene ese caso de Hechos 4, del 17 al 18, que dice
que eligieron los líderes judíos para evitar que este asunto se siga divulgando entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar ese nombre de Jesús a nadie. Los llamaron a los apóstoles y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Órale, se me callan, se me silencian. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de la guerra espiritual. Oye, es como te dicen, si es un asunto donde queremos ganar dentro de la arena ideológica, pues ¿qué va a hacer el enemigo? Va a quererte callar para que no pelees con la verdad. Entonces la censura, el silenciarte va a ser parte de esto, tanto afuera como adentro. Eso es donde sea. Si estás hablando con la verdad y más, te van a tratar de silenciar de una u otra forma. También te van a tratar de la guerra viene también con ataques de difamaciones y chismes, chicos. Miren, chicos, toda entidad demoníaca que se levanta en contra de los hijos de Dios, que fungen como sus voceros, que hablan la verdad, van a tratar de crear o atacarlos con falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, no te puedo callar. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Coartar o cortar o matar la buena influencia que pudieras tener sobre la gente. ¿Cómo lo hago? Por medio de las difamaciones, de los chismes y demás. Entonces, pues no puedo parar que hable la persona, pero sí le creo chisme de tal manera o difamación de tal manera que lo que diga ya no tomas en cuenta porque ya lo tienes catalogado como una mala persona. Tienes el caso de Jesús. Oye, la gente, Jesús expulsando demonios y demás, haciendo buenas obras, y lo seguían por eso. ¿Y qué decían los fariseos? En Mateo 12:24 dice, expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Órale. Todo eso está haciendo buenas obras y demás. No, pero es porque recibe ayuda del príncipe de los demonios. ¿Sí? Y le acusaban, le creaban falso testimonio o difamaciones para tratar de coartar la buena influencia que pudiera tener con la gente alrededor de él. Porque acuérdate la amenaza. La amenaza es de, si hablan la verdad, tengo que callarlos. No puedo callarlos, entonces tengo que matar la buena influencia que pudieran tener. Es decir, llevarte a que le prestes oídos sordos. Lo mismo sucedió con Pablo. ¿Sí? Le levantaban falsos. Claro que le levantaban falsos. Pablo escribía en la carta a Romanos que decían de él y de la iglesia que hagamos males para que bienes vengan. O sea, que fomentaba el pecado, imagínate. Y luego en Hechos 21, del 27 al 28, dice que unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente que contra nuestro pueblo y contra nuestra ley y este lugar. Además ha metido a unos hombres que no son judíos en el templo y ha profanado este lugar. Puras mentiras de todo eso. Ni hablaba mal del pueblo, al contrario, por amor al pueblo estaba compartiéndose el evangelio. Y no había metido a hombres a profanar el templo, a hombres gentiles a profanar el templo. ¿Pero qué eran? Eran puras difamaciones. Difamaciones que aquí en este punto casi le cuestan la vida a Pablo. ¿Se acuerdan? Si no es porque dice, oye, yo soy romano y tengo derecho a un justo juicio. Órale. Y hazle como puedas. Pero también tienes a Esteban. ¿Saben por qué mataron a Esteban? Porque no le podían ganar. Porque hablaba con tal verdad y con tal elocuencia que no podían ganarle ningún debate. Como Charlie, ¿qué le pasó a Charlie? Como Charlie, exactamente. Dice Esteban, dice Hechos 6, del 8 al 11, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban a blasfemar contra Moisés y contra Dios. Fíjate, como no podían ganarle, ¿cómo se fueron, chicos? Con la difamación. ¿Y esta difamación qué le costó? La vida, chicos. Órale. Por esta difamación lo mataron. Imagínate, porque es lo que hace el enemigo. También tienes el caso de Charlie Kirk. ¿Sí saben lo que pasó con Charlie Kirk? Sí.
Exactamente lo mismo, chicos. Él iba a las universidades y ¿sabes con qué peleaba? ¿Cómo peleaba, chicos? Peleaba con el debate, la discusión, el intercambio de ideas, como un cristiano hace. Él dejaba que las personas, sus adversarios, sus enemigos ideológicos hablaran en el micrófono y él con un buen razonamiento, con lógica y con la palabra de Dios, les refutaba todo lo que decían. Y como no podían vencer en la arena del debate, intercambio de ideas, ¿qué crees que empezaron a hacer? Lo empezaron primero a difamar. Decían que era racista porque se oponía a las políticas de Day. Day se refiere a diversidad, equidad e inclusión. Esas políticas que te dicen que tienes que incluir a personas en el trabajo de cierto género o de cierta raza, o sea, tienes que tantos negros, tantos homosexuales y tantos, o sea, te lo pones de esa manera, en vez de la meritocracia, ¿sí? Y él se ponía a eso y decía, es un racista porque se opone a eso, cuando el racismo es esa misma política, porque si tú discriminas en base a color de piel, ¿sí? Y no en base al desempeño, si tienes o no las cualidades, ya estás cometiendo racismo. Dices, oye, pero ¿sabes contra quién se comete mucho racismo? Gracias a estas políticas se comete contra los blancos y los asiáticos, chicos. Porque eran los tops en las escuelas y demás, y es como que, hazlos a un lado. Vamos a meter a gente de esta manera, ¿sí? Y también tenían cuotas de género, de que tienes que tener tanta gente LGTB y demás. Esta política es completamente racista, pero por ponerse esto, le acusaban a él de racismo. También le acusaban de predicar lenguaje de odio por anunciar con valor la ética sexual cristiana. Es que tú te pones a eso, entonces odias a los... imagínate. Y le levantaban cargo contra ellos, eran puras difamaciones porque... Y lo grueso del asunto, chicos, es que muchos cristianos se los tragaban. Se tragaban estas difamaciones. Sí afectaban al punto de que la buena influencia que pudiera tener este personaje, que era un líder de opinión, la habían matado gracias a estos rumores y difamaciones que se habían levantado. Porque acuérdate, la guerra es o lo silencio, lo censuro, o le mato la buena influencia que pudiera tener. Y lo estaba haciendo. Y como no podía causarle, no lo podían censurar y estaba teniendo todavía penetrando con sus ideas y demás, ganando terreno contra más personas, los terminaron matando, chicos. Sí. Y eso sucedió también con Jesús, con Esteban, con Pablo y demás. Oye, ya vemos que está la cosa muy terrible. No lo podemos ni silenciar y a pesar de las difamaciones sigue avanzando el terreno. Cuello, chicos. Chicos, es normal la guerra. Si tú dices, oye, quiero entrar a la guerra, servir al Señor, prepárate. Te van a tratar de silenciar si tú vas a predicar la verdad. Y dos, te van a tratar de difamar. Miren, chicos, desde que empecé a servir al Señor, los ataques de difamación eran uno tras otro en mi vida. Uno tras otro, chicos. Cuando estaba en la universidad y estaba sirviendo al Señor con un grupo de estudiantiles y demás, entre los mismos cristianos, una vez en una iglesia predicando en mí, diciendo que yo estaba promocionando rebelión contra los pastores, imagínate. Y nada de eso es cierto. Al revés. Al revés. Oye, rebelión, o sea, era porque dices, yo, la verdad, en mi ingenuidad pensaba que la oposición vendría de afuera. Y vino de afuera en el primer proyecto. Luego lo volví a reiniciar y la oposición vino donde no me lo esperaba, que era adentro. Cuando la Biblia me advierte que hay guerra afuera y adentro. Y la guerra más férrea, más fuerte, era con los de adentro, chicos. Era la guerra más sabrosa. Era así, ni con los de afuera experimenté tanta perturbación espiritual como los de adentro, chicos. Sí. Me acusaron de levantar rebelión contra los pastores y demás. Oye, cuando nos íbamos a casar, mi esposa y yo, ¿sí? Como el enemigo sabía que íbamos a ser un equipo de trabajo y demás, y estoy como, y aquí esto se va a poner feo el asunto. Oye, los consejeros matrimoniales, así delante de mí y demás, y con mi esposa al lado,
en vez de darnos consejería, dice, no, Damaris, tú corres peligro. Alberto es un rebelde, bla, 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 que no hace caso, esto, el otro. Y ni siquiera es salvo. Dice, tiene que realmente arrepentirse, nacer de nuevo. Estaba así, me estaban así de grueso, chicos. Porque es parte de la guerra espiritual. Y luego me dicen, y les decimos que no se casen. Como sus líderes espirituales le decimos que cancelen la boda. ¡Tómala! ¿Y qué creen? ¿La cancelamos? No, mira, aquí estoy yo. Del pastel. ¿Por qué, chicos? Cuando hay oposición al reino, por parte del enemigo, hacia lo que Dios quiere hacer, va a venir ese tipo de guerra. Es de esperarse. Entonces tú tienes que estar curtido con eso y dices, oye, ¿van a hablar mal de mí? Sí, van a hablar. Si vas a servir al Señor como debe ser, espérate oposición de ese tipo. Recientemente, la semana que fue antepasada, me vi con unos hermanos y me dijeron así, estaba en la plática y además dice, es que Alberto, tú eres un anarquista, rebelde, falso maestro, que tú haces las escrituras y dijo, yo estaba de que, wow. Pero son cosas que te esperas. Sí. Hay de vosotros cuando hablen bien de ustedes. Hay de vosotros, no, dichosos vosotros cuando hablen bien, hablen mal de ustedes. Así, y hay de vosotros cuando hablen bien, exactamente. Oye, ahí por ahí va, sí, exactamente. Oye, lo mismo ha pasado con miembros porque cuando hemos aplicado disciplina eclesiástica, cuando andan en pecados y no quieren arrepentirse, salen de aquí hablando pestes de nosotros, ¿sí? Y armando así tremendo. Dices, ¿por qué? Pues digo, si no tenía el corazón correcto para acceder a la disciplina, pues ¿qué puedes esperar cuando sale? Pues tenían que desquitarse de una u otra forma. Pero también miembros, pastores, colaboradores, dentro de la iglesia todo esto se ha levantado como levantan difamación y cosas por el estilo, chicos. Por eso también las problemáticas que hemos vivido recientemente es normal. Es parte de esto, chicos. De hecho, deberíamos de alegrarnos de que, wow. De hecho, me decían, estos hermanos decían, es que Alberto, no es normal ni es correcto que vienes a una iglesia del cual esté en la boca de todo el mundo hablando mal de ella 12 años así. Y yo, 12 años, no, son más, a ver cuántos son. Oye, no, y ya van a decirle, no, pues desde antes de hablar lo hablaban mal. Pero, ¿qué pasa, chicos? Es parte de la guerra espiritual. Preocúpate cuando empiezan a hablar bien de ti. ¿Sí? Y dices, oye, y preocúpate que cuando hablan mal de ti, sea con razón. O sea, sí esté validado. Oye, resulta que sí es cierto. Le preguntaba, a ver, ¿qué escucharon de hablar? Dice, esto y esto y esto. Ah, pues esto, nada que ver, esto. Refutando todo. Eran puros rumores. ¿Sí? ¿Por qué pasa? El enemigo levanta difamaciones porque quiere cerrar los oídos de las personas a la buena influencia que pudiera uno tener sobre ellos. ¿Sí? Es parte de la estrategia. ¿Vamos? Es normal, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿quieres subir al Señor? Prepárate. Van a hablar mal de ti. Es parte de esto. Puesto los ojos en Jesús. Amén. La otra es que llegue a persecución. Te pueden privar de la libertad, como lo hicieron con los apóstoles que los metieron en la cárcel, Hechos 5, 18, o privarte de tus posesiones, como viene en Hechos 10, 34, que dice, gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Pero se da con la persecución. A lo largo de la historia, cristianos los han despojado de sus bienes y los han metido en la cárcel, pero lo han hecho y lo han sufrido con gozo y considerándolo un honor por la causa de Cristo. Pero también la guerra espiritual muchas veces viene con merma física, es decir, enfermedad y cansancio, chicos. Sí, chicos. Tienes en Gálatas 4:13, por ejemplo, Pablo sirviendo y demás. Y Pablo que oraba y sanaba a personas y demás, él mismo llegó a caer enfermo. Dice Pablo en Gálatas 4:13 que sin duda recordarán que yo estaba enfermo la vez que les llevé la buena noticia. O sea, enfermo y todavía trabajando.
¿Por qué? Porque a veces viene esa problemática de que el desgaste físico y demás viene por causa de la guerra espiritual. Malpasadas, los desveladas y demás merman la salud de la persona y también el cansancio. 1 Corintios 4:12 dice Pablo que trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos en el servicio de Dios. ¿Te acuerdas el caso de Elías que estaba debajo, que se quería morir? Estaba tan cansado que el tipo se quedaba dormido y el Señor lo levantaba nada más para que bebiera y comiera y se volviera a dormir. Porque estaba exhausto. Pues claro, oye, y aparte estaba depre, obviamente. Pero también hay la merma emocional, ¿sí? Que se siente mucho por la perturbación y la presión. ¿Qué pasa con la merma emocional? El enemigo trata de hacer mella en las emociones. ¿Por medio de qué? Por medio de la intimidación, esa es una. Quiere amedrentarnos. Dice 1 Reyes 19, del 1 al 3, que Acab contó a Jezabel todo lo que Elías se había hecho. Dice, oye, esposita, pues Elías se descuartizó 400 profetas de los tuyos. Y dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías se había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Ok, chicos. Cuando te asustas de una mujer, habiendo enfrentado a falsos profetas, al rey y toda la cosa, tú sabes que es por operar demoníaco. ¿Sí? Hay mujeres que son así chaparritas, todas chiquitas y demás, que causan gran intimidación y no es normal. No, no codes a tu esposa, por favor. Sí. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó de ahí a su criado y se agarró solo ahí la travesía. ¿Qué pasa, chicos? La perturbación espiritual llega a intimidar a las personas. Tú tienes a esta Jezabel que estaba controlada por demonios y de demonios que heredó a su hija Atalía, chicos. Y afectó y trastocaba eso, porque es verdad el operar demoníaco. Hay hombres que son intimidados, amedrentados o perturbados por Satanás por medio de la mujer. Y en este caso, imagínate, el gran Elías amedrentado por esta mujer. Estamos hablando de demonios que operaban en ella y que eran de alto calibre, chicos. No era cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, el enemigo venía a traer intimidación. Estaba amedrentado Elías. Pero también viene el enemigo a tratar, dentro de la guerra espiritual, a llevarte a depresión. En ese mismo capítulo, el versículo 4 al 5, dice que caminó todo un día por el desierto, Elías. Llegó donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Ya cuando tienes ganas de morirte, es porque andas en la depre, chicos. Dice, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y es un síntoma el tratar de mantenerte todo el día dormido, de huir de la realidad, es un síntoma de depresión. Y él estaba cayendo en esto, quería morirse, quería evadir la realidad porque estaba deprimido. Y eso es lo que quiere llevarte el enemigo, amedrentarte y llevarte a la depresión. También te ataca por medio del desánimo, de la tristeza. Filipenses 2:27 dice, a decir verdad, sí estuvo enfermo, está hablando de un colaborador suyo que se enfermó, dice, y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. O sea, ya tenía sus tristezas, y echarle, así que le iba a llover sobre mojado. Pero Dios tuvo misericordia para traerle ánimo, porque a veces el enemigo lo que hace es que te ataque con tristeza, una tras otra, chicos. ¿Sí? Y esta carta de Pablo en Filipenses es la carta que estaba Pablo viviendo situaciones de cárcel, con problemas de colaboradores enfermos que estaban a punto de morir,
y persecución y gente que estaba con la iglesia predicando con motivos incorrectos y demás. Y es en este carta donde Pablo vez tras vez te dice, gócense en el Señor. Sí. De hecho, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero lo otro también, la forma en cómo te ataca el enemigo emocionalmente es por medio del agobio, donde sientes que ya no puedes. Sí. Donde sientes que ya diste todo y ya no vas a poder. Dice 2 Corintios 1:8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Esas veces donde el enemigo dices, o sea, donde te lleva emocionalmente a decir, ya no aguanto, ya esto está sobrepasándome. Es parte de la guerra espiritual. Y Pablo estaba viviendo esto, porque el enemigo a veces llega como una inundación y te agobia y dices, ya, esto está fuertísimo. Es parte de la merma emocional que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros. Y obviamente también la persecución viene por medio de la muerte, como vimos. Jesús, Esteban, Pablo, Charlie Kirk, no lo pudieron silenciar, órale, el balazo. Por eso aquí vamos a poner aquí, chicos, ahí, a catar ahí, que no tengan armas. Detector ahí. Pero en medio de estas batallas, gracias a Dios que tenemos victorias, y grandes victorias. Dice Mateo 11:19, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores, porque levantaban difamación tras difamación en contra de Jesús. Dice, pero la sabiduría se demuestra, estará en lo correcto, por medio de sus resultados. En medio de la difamación y demás, cuando tú estás haciendo guerra espiritual, tú produces resultados que traen vida, a pesar de todo esto, chicos. Y esos resultados sirven como credencial para refutar cualquier difamación que pudiera darse. Cuando los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús que si era él u otro el que había que esperar, Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Díganle, los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y se ve el resultado, chicos. Oye, ¿hay oposición? Sí. ¿Está fundada o infundada? No, son puras difamaciones. Ok. Porque hay que considerar que hay comentarios negativos que pueden ser reales y que hay que corregir. Pero no están infundados. Pero, ¿y el resultado? ¿Hay resultado? ¿Hay fruto? Y tiene que haber fruto de alguna u otra manera para que pueda el enemigo enojarse. Gente siendo salva, siendo restaurada, gente librada, gente fructificando en muy diversas formas. Y en estos eventos en los que hemos estado trabajando, chicos, hemos visto frutos, no solamente sus vidas, produciendo el servicio a Dios de forma milagrosa, porque todos coordinados, chicos. En el primer evento que hicimos, o sea, todos asombrados de que como maquinaria de relojito, con iniciativas para atender y resolver problemáticas, la verdad es que no sabíamos en qué nos metíamos. Pero volteamos atrás y decimos, wow, Dios se manifestó. Y fue de forma milagrosa. Dios proveyendo, haciendo todo esto, y también el segundo evento y demás, pero la gente fue, oye, animada, advertida, se abrieron las puertas con pastores y demás. Y luego no solamente eso, sino que fueron motivados y consolados con la esperanza del Señor. Un pastor me decía, es que yo decía, Señor, ¿cuándo vas a venir? Falta mucho, todo falta esto y esto. Estaba desanimado y demás, y fue al evento, salió revitalizado con la esperanza de la venida del Señor, con mayor entendimiento y demás, y la gente también lista para hacer lo que de otra manera no se atreverían a hacer, porque veían que la venida del Señor iba a tardar más, pero como se acerca es, ponte a chambear, ¿sí? Entonces ha habido resultados de nosotros. En el ministerio, obviamente, siendo gente sanada, restaurada y demás. Entonces puedes ver que hay victorias en medio de la batalla. Y esto tienes que tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque debe animarte en medio de la guerra. Dices, oye, ¿vale la pena o no? Dices, hay resultados. Y aún si no hay resultados, si tú sabes o tienes la convicción de que estás haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios te dijo que hicieras,
hay un gozo al saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Hay un gozo y eso también te quita el peso de encima de que Dios no te debe pedir cuentas porque no hiciste lo que tenías que hacer. Pero hay estragos, chicos, en la batalla. Estamos batallando y demás, hay persecución y toda cosa, y hay estragos. Dice la Biblia, Pablo lo pone de esta manera, en 2 Corintios 4, el 7, 9. Fíjate lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. O sea, en medio de esta guerra, imagínate, Dios te dice, te dice a ti y a mí, a ver, hijito, tú en tu fragilidad y demás, te voy a poner al tú por tú con el querubín más poderoso del universo. Y tú, mecha, ¿qué onda con eso, Señor? Y nos puso a pelear contra principados y potestades, dice Efesios 6:12, que nuestra guerra no es contra carne y sangre. O sea, no es con gente de nuestro nivel, chicos. Es con entidades superiores, principados, potestades, gobernadores del mundo espiritual. Y dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Dice, ¿por qué el Señor nos pone a pelear contra ellos? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, chicos. Sí. Por eso dice, Señor, te pone a pelear contra este querubín y sus huestes de maldad. Y dice, Señor, ¿cómo? Dice, yo estoy contigo y estoy dentro de ti. Sí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. O sea, atribulados en todo. Es parte de la guerra, chicos. Atribulados, sí, pero no abatidos. Perplejos, pero no desamparados. Perplejos porque a veces suceden cada cosa, chicos, que te quedan de que, ¿qué onda con eso? Mi esposa y yo a veces contamos de que, órale, esto no lo veíamos venir. Dice, pero no desesperados. Sabemos que Dios tiene control de todo. Perseguidos, pero no abandonados. Sí, a veces tenemos que correrle. Tenemos que salvar el pellejo, pero no estamos abandonados. Dios abre puertas. Dice, derribados, pero no destruidos. Esta es la característica de la guerra espiritual, chicos. Hay esta contraposición donde dice, nos atribulan, pero no estamos abatidos, no estamos sin esperanza. Estamos perplejos, pero no desesperados. Sabemos que Dios va a dar la respuesta. Estamos perseguidos, pero no estamos abandonados. Derribados, pero no estamos destruidos. Nos volvemos a levantar. Es parte de él, chicos. Amén. Esta descripción de Pablo es una descripción típica, tradicional de una persona o de gente que está viviendo en esta guerra espiritual. ¿Sale? Es la descripción. Saca a relucir la debilidad física que tenemos como humanos y también el poder de Dios, porque dices, oye, ya te tumbé, ya te quise derribar y tú sigues trabajando, tú sigues adelante, tú sigues. ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? Por el poder de Dios en nosotros. Como Rocky. Como... Bien, chicos, la Biblia te pone un ejemplo de los héroes de la fe en Hebreos 11, del 36 al 38, cuando dice que sufrieron la prueba de burlas y azotes. Está hablando de los héroes de la fe. Eran héroes de la fe, chicos, porque se propusieron hacer la voluntad de Dios, escuchar a Dios, hacer su voluntad en medio de un ambiente de oposición a Dios. Lo dice, sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y dices, wow, o sea, dices, eran siervos de Dios y estaban viviendo todas estas situaciones, viviendo como errantes y este tipo de dificultades. ¿Y sabes cómo se manifiesta el poder de Dios? En que no claudicaban, en que aguantaban vara, chicos. La gente que es perseguida en diferentes lugares en el mundo, como Irán, China y demás, dices, ¿cómo es que resisten? ¿Cómo es que no claudican? ¿Cómo es que todavía siguen adelante en medio de todo eso? Porque hay un poder sobrenatural en ellos que les permite librar esta batalla. No es normal, chicos. Porque para una guerra espiritual que nos estamos enfrentando contra el príncipe de este mundo, se requiere un poder mayor en nosotros para poderla librar victoriosamente. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Tienes también, por eso que Pablo decía en 2 Corintios 12:10, dice,
Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, dificultades que sufro por amor a Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes qué hace esto? Dices, cuando ya empiezas a sentir la debilidad tuya, es decir, cuando se te acaba la reserva natural, entra en acción la sobrenatural, chicos. Amén. Amén. El tanque de reserva sobrenatural entra en acción. Por eso dice Pablo, oye, es aquí donde dices, ¿cómo se manifestaba el poder de Dios aquí? En que podía aguantar Pablo todo este tipo de situaciones sin claudicar, sin darse por vencido. Es parte de la guerra, chicos. Y es aquí donde llega, ¿cómo se libra esta batalla? Entonces vemos que hay un poder natural y otro sobrenatural y ambos se requieren, chicos. Hay un poder natural y uno sobrenatural. Ambos se requieren en la batalla. Por eso, como le decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando está diciendo que soy débil, significa que ya me agoté las reservas naturales. Ya llegué a mi límite. Ya corrí lo que podía correr. Ya hice lo que podía hacer. Ya llegué a donde podíamos hacer. Y es ahí cuando se manifiesta ya tu límite. Es decir, cuando llegas a tu debilidad, es entonces cuando entra en operación el poder de Dios, chicos. Sí. Por ejemplo, lo vimos nosotros en el primer evento con mucha claridad cuando hicimos el de Dios y la inteligencia artificial. Porque, oye, en 2 semanas hicimos el evento. Y la verdad es que no sabíamos qué estamos haciendo. Pero, es la verdad. ¿Pero qué pasa? Hacíamos lo que podíamos y Dios de repente traía las citas divinas, las personas, los contactos, los recursos y demás. Y era como que nosotros hicimos lo que podíamos en nuestros límites, recursos limitados, y Dios empezó a intervenir de forma sobrenatural para poder hacer lo que corresponde a un poder sobrenatural, chicos. Sí. Y luego de paso, recuerdo, no terminamos de preparar material, toda la cosa. Ese sábado terminé a las 3 de la mañana, imagínate. Para dormir 3 horas y darle batería a todo el día compartiendo. Y nada más recuerdo, Señor, y dije, nada más, cuando vi la hora dije, Señor, no voy a aguantar, voy a colapsar. Y nada más el Señor dice, yo voy a estar contigo fortaleciéndote. Y fluyó, y dices, wow, fue así, tal cual, chicos. Porque cuando llega a tu límite, es cuando el Señor entra en acción. Sí, y te lleva a vivir lo sobrenatural. Pero tienes que entender esto. Si tú no consideras que Dios va a entrar al quite cuando tú ya no puedes, te vas a desanimar, vas a colapsar. Pues es demasiado grande, son más fuertes que nosotros, son más grandes que nosotros. Y si me dices, ¿qué parte de que yo voy a estar contigo no has entendido? Es que, Señor, somos como langostas, los problemas son enormes. ¿Qué parte de que yo estoy contigo no has entendido? Tienes que entender que sí, Dios va a requerir que utilices tus recursos naturales, pero tienes que entender que Él va a entrarle al quite con lo sobrenatural, chicos. Por entonces, llega un poder sobrenatural. Y el poder sobrenatural llega por medio del Espíritu Santo. Miren, Dios sabía la tarea titánica que teníamos que hacer. Nos dejó en terreno del enemigo, pero no nos dejó sin armas. Nos dejó la bazooka, espadas y todo bien equipados, chicos. Más que muchos no saben utilizar las herramientas. Ahí está. ¿Qué hago? Ahí está. Nos da recursos de la palabra de Dios, la congregación, unos con otros, los dones y todo eso. Pero todo eso viene por medio del Espíritu Santo, chicos. El Señor le dijo, nos encomendó a la iglesia una tarea de ser testigos a todas las naciones, a todo el mundo. Pero el Señor dio esta instrucción a los discípulos en Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a recibir poder y se decir, hey, un versículo anterior dice, no se muevan de Jerusalén. Dice, ¿por qué? Porque van a recibir poder para que puedan llevar a cabo la gran comisión. Sin eso, no funciona, chicos. ¿Por qué? Porque la tarea que Dios nos ha encomendado, la guerra espiritual que nos ha puesto a librar, no se libra solamente con poder humano. Vas a claudicar. Necesitas el poder del Espíritu Santo forzosamente.
¿Vamos entendiendo, chicos? Sí, amén. El Señor decía, hey, quédense aquí, no se muevan hasta que reciban el poder. Ya que con el poder ahora sí le entran con todo. Y recibieron el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Y lo podemos recibir nosotros y lo recibimos nosotros. Por eso que podemos seguir, darle batalla a esta guerra espiritual. ¿Cómo se manifiesta este poder del Espíritu Santo, chicos? Le voy a leerles varios versículos. Fíjate, vamos a ver, vamos a hacer un recuento. Dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Fíjate, eso es crucial, chicos. No nos ha dado un espíritu de cobardía, es decir, es de valentía, es de poder. No es de como que no puedo, no, si puedes. Es de amor y dominio propio. Es de poder, ¿por qué? Porque el Espíritu en ti te capacita para hacer todo lo que Dios te pidió que hicieras. Es que, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Ese no es el problema. El poder ya está en ti. Sí, no es como que no tenga los recursos. Como una vez un hermano que imagínate, se casó y pues metió golazo con cuatrillizos. Y yo, el Señor te ha dado un espíritu de poder, hermano. ¿Qué pasa, chicos? Estaba así como que, ¿cómo lo voy a hacer? Los recursos y toda la cosa. Me había hecho el recuento de cuánto iba a gastar en pañales, leche y toda la cosa. Y era... y se nos olvida que si Dios te da la responsabilidad, nunca te la das sin darte el poder para poder taclear dicha responsabilidad. Y yo le decía, animándolo, dice, ¿has escuchado que los niños vienen con lonche bajo el brazo? Es verdad, porque cuando Dios te entrega una responsabilidad, cuídalo, susténtalo, es porque te da el poder, la autoridad para poder llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado. Las armas. Exactamente. Acuérdate que Dios muchas veces lo que hace, te sana. Cuando Dios te da autoridad, te da poder, chicos. Y te da autoridad cuando te da órdenes. Cuando dice, levántate y anda, te está dando la orden y con esa orden llega el poder. Y por eso sanaba Jesús muchas veces dando órdenes. Levántate y anda. ¿Cómo? Ya te dije, levántate y anda. Y al momento de actuar en esa ordenanza, llegaba el poder para cumplir la ordenanza que viene de Dios. Y pasa con nosotros. El Señor pone a ti un reto así que parece enorme. Y el Señor dice, te he dado el poder. Sí. Y es la habilidad de que, ¿sabes qué? No sé cómo. De hecho, recuerdo una vez que... es que andas de ocioso y dice, oye, cuando estaba empezando el pastorado dije, ¿cuántas... Sí, porque haces cosas que no debes hacer. Porque, dije, ¿cuántas predicaciones tengo que preparar al año? Hice la cuenta. Y luego los estudios entre semana y demás. Dije, se lo vi, me paniqué. Dije, eso está... Dice, ¿de dónde voy a sacar toda la información? Y todo esto y demás. Dije, estaba asustado y el Señor dice, yo estoy contigo. Yo te voy a dar el poder para poder hacer lo que yo te he encomendado. Si pierdes de vista a Dios, te paniqueas. Porque los retos y las ordenanzas que Dios te da en la guerra espiritual, en la tarea que Dios te ha encomendado, siempre te van a sobrepasar. Porque va a requerir tu poder natural y el sobrenatural, chicos. ¿Vamos entendiendo? Pierdas de vista a Dios y lo vas a... Por eso el Señor te dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Valentía para enfrentar la oposición, porque va a haberla. Y tienes que ser bien machín, chico. ¿Sí? Dice la Biblia, le decía Pablo a los varones de la iglesia, compórtense varonilmente. ¿Por qué? Porque la mujer, por ser sexo débil, se le permite que se asuste, que se acobarde y demás, aunque el Espíritu de Dios está también en ella, pero debe operar la valentía de una forma más tangible en el varón, chicos. A ti y a mí, no se supone. ¿Sí? Como decía un hermano, la pareja, así que me habla, oye, Chuy, necesito que vengas a liberar la casa donde estamos, porque había ruidos y demás. Y luego me platicaban de que estaban dormidos en la noche, y escuchaban así que caían cajas así de azotaban. ¡Pah! ¡Pah! Y le dice la esposa, amor, ándale, voy a asomarte. No, chicos, machín, uno tiene que entrarle a los... No tiene que entrarle el espíritu de valentía para enfrentar la oposición y la intimidación que viene del enemigo. Porque te van a buscar intimidar, te van a buscar amedrentar, como vimos como pasó con Elías, y tienes que tener la valentía para enfrentarlo.
De amor. ¿Por qué? Porque si no tienes el Espíritu de Dios del amor, te vas a amargar con los enemigos que te atentan contra ti. Te vas a amargar. El enemigo va a tratar de dañar tu corazón y para eso se resguarda con un espíritu de amor, chicos, con el Espíritu Santo que te lleva a amar a tus enemigos. Y dominio propio. Dominio propio, ¿por qué? Porque vas a tener muchas veces que arrastrarte a hacer las cosas que Dios te ordenó hacer, aunque estés desanimado, cansado. Es como que, tengo que hacer. Es como el caso de que, ay, no quiero ir a la iglesia hoy, estoy cansado y demás. Y la esposa, no, tienes que ir, tú eres el predicador. ¿Y por qué? Tienes que obligarte. Tienes que obligarte a hacer lo correcto, pero el Señor nos da el espíritu de dominio propio para obligarnos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. A veces no dan ganas, chicos. A veces el desánimo, pero es el dominio que el Espíritu Santo da en nosotros. También dice la Biblia, en Mateo 10, del 19 al 20, dice, Dios les dará las palabras a ustedes en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Fíjate, el Espíritu Santo te da valentía, te da poder, amor, dominio propio, pero también te da sabiduría para contestar. En otro pasaje dice, yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Sabiduría, chicos, para contestar. ¿Por qué? Eso es crucial. ¿Por qué? Porque queremos refutar la mentira. Y a veces la mentira está tan bien vestida y demás que no la pescas. Pero ¿qué pasa? El Señor te da la sabiduría y la elocuencia para poder desenmascarar la mentira y refutarla. Eso es algo que el Señor te da. De hecho, cuando estaba platicando con una persona me dice, es que el Bertotín ahí te puede reprender porque todo lo quieres debatir y todo lo que quieres cuestionar. No. No se trata de que no me puedan reprender, no. Si vas a reprender sin argumentos, sin evidencia, sin base bíblica, ten por seguro que te voy a cuestionar y voy a exhibir tu mentira. Porque no se trata de que, sí, quédate callado y silenciado para que no escribas la mentira. No. Te voy a contestar y te voy a hacer las preguntas y vamos a ver de qué son esas acusaciones. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque la sabiduría de Dios viene a exhibir esa mentira y ese es lo que permite el debate y demás. Si tú no estás dispuesto a debatir, a cuestionar y demás, tú vas a dejar que la mentira prolifere. Y no queremos eso. Acuérdate que las herramientas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales para derribar falsos argumentos. ¿Sí? Entonces el debate es parte de la guerra espiritual. Te dicen, no debatas. Por favor. Hasta crees. Y también dice en Juan 14, 26, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjate, el Espíritu Santo te da espíritu de valentía, de poder, amor, dominio propio, sabiduría para contestar a tus adversarios y también te da el consuelo y dice que te enseña todas las cosas y te recuerda la palabra de Dios. El consuelo crucial. Porque en medio de la batalla, el enemigo, ¿sabes con qué ataca típicamente? Con la autocompasión. Es que me dejaron, y el Señor, no. El Señor frustra toda fiesta de autocompasión, chicos. Frustra toda fiesta de autocompasión. O sea, te quedas así como que, pobrecito de mí y demás. El Señor llega y revienta tus globos y tu pastelito ahí de autocompasión y vuelca la mesa que tenías y tus invitados ahí que habías hecho, nada, te arruinan la fiesta de autocompasión. Porque el Señor, la piti para, exactamente, porque el Señor sabe que una de las batallas o una de las herramientas que el enemigo utiliza para atacarnos es la autocompasión. Te empiezas a autocompadecer, a sentir conmiserable y demás, y es una batalla que el enemigo ha ganado en tu corazón. Porque la autocompasión te lleva a la depresión y te hunde en la depresión, chicos.
Y también eso de que te va a enseñar todas las cosas, te habla de que te da claridad mental, chicos. Claridad mental para resistir la manipulación y poder ser factor de cambio. Porque en este mundo, miren, el enemigo te va a querer chamaquear de una u otra manera. Y así se chamaquea, el mundo se chamaquea a la gente con facilidad, a la gente que no tiene el Espíritu Santo. Pero la gente que tiene el Espíritu Santo les enseña todas las cosas. Y el Espíritu Santo les enseña las mentiras, las artimañas y no te deja caer en ellas. Sí. Pero también la Biblia dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué pasa? En medio de la guerra, el Señor te da gozo para no caer en el desánimo o depresión, sino encontrar fortaleza de corazón. Te da paz para no dejarte tribular ni intimidar con los ataques del enemigo. Te da fe para no intimidarte ni desanimarte por las circunstancias o el enemigo cuando te rodea. Se requiere todo esto, chicos. ¿Y todo esto quién te lo da? El Espíritu Santo. Entonces, imagínate, el Espíritu Santo te lleva a operar en un nivel sobrenatural que no sería normal. No es normal, chicos. Sí. Hay gente que me dice, oye, que me preguntan cómo está la situación y demás, y medio de la guerra y demás, yo siempre me boto de la risa por las situaciones que estamos viviendo. Y sé que no es normal, chicos, pero es el operar del Espíritu Santo. Sí. Porque ves a Dios detrás de todo esto y sabes que todo va a obrar para bien. Solo este poder puede llevarte a resistir la intimidación y oposición física y espiritual que se levante contra tuya. Solamente ese poder, chicos. No hay de otra. A Jesús, ves este poder que operaba a través de él, la presencia del Espíritu de Dios en él, que no dejaba, no se permitía intimidarse por la oposición. Tú sabes cuántas veces el enemigo la oposición por medio de sus adversarios, los fariseos, los líderes religiosos, lo abordaban y lo criticaban y lo denunciaban y demás. Y el Señor siempre tenía una respuesta para refutar todo lo que venía, todas las falsas acusaciones. Siempre tenía una respuesta, no se dejaba intimidar. De que, ay, no, pues vámonos de aquí porque ya nos dijeron esto. No. Tienes el caso, por ejemplo, en Mateo 12, del 24 al 28, que dice, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínate, llegan con esta acusación y Jesús, me fascina la respuesta. Viene con un razonamiento, un refutar que exhibe el enemigo con toda facilidad. Le dice, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí mismas no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Contéstenme. Entonces empieza puro sentido común, chicos. Y los enemigos, ¡hala! ¡Chin! ¿Qué les digo? Y luego no solamente dice, ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, por medio de quién los expulsan, porque ellos también trataban de expulsar demonios. Entonces, era como, entonces ¿qué haces con los de su grupito que están tratando de expulsar demonios? ¿Con qué poder lo hace? Y los exhibió y los ridiculizó, chicos. Esa es la sabiduría que Dios da. Jesús no se dejaba, chicos. Qué grueso, ¿verdad? En Mateo 2, 21, 23, lo trataban de intimidar cuando lo abordaron y dijeron, cuando vino el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Era una forma de que, ¿quién es tu cobertura? Y lo querían intimidar, chicos. Y Jesús se lo explicaba. Te voy a contestar eso. Si tú me dices y limpieza, porque no se dejaba, chicos. Sí. Ante toda estrategia de intimidación llegaba una sabiduría superior que refutaba todo lo que el enemigo quería hacer. Pero se requiere una sabiduría superior y esa la recibimos por el Espíritu Santo, chicos. Ahora ya entendemos tu rebeldía. No es rebelión contra Satanás. ¿Sale? El operador demoníaco de hoy, chicos, es igual. Busca intimidar, acallar y demás. ¿Sabes? Toda esta ideología woke que está tratando de implementarse en la sociedad opera
bajo estos demonios que quieren silenciar a las personas. Es precisamente lo que hace. Si por ejemplo, si algún artista o figura pública dice algo que no les agrada, lo atacan de racistas, homofóbicos, fascistas, sin probar o dar explicaciones de dichas acusaciones. Los atacan así, chicos. No, es que eso. Y además, les exigen a los acusados que acepten las acusaciones y que se disculpen. ¿A poco no? O sea, pobre, ¿cómo que jefe, el frijolito, ¿cómo se llama este? Chicharito, ándale. Frijolito. Yo dije, será payaso. Pobre Chicharito, era una leguminosa, hombre. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? Oye, pues dar un comentario bien incoherente, se le fueron en contra, pero bien intenso. Y que se disculpara y demás, sin dar explicaciones de lo que estuvo, si lo que estuvo está mal o no, nada más porque no agradó. Y es lo que busca el enemigo. Te disculpa, acepta las acusaciones, te silencia y te disculpas. Dice, y muchas veces uno cae en eso, porque pues uno no quiere ser catalogado como homofóbico, como racista, ni racista. Entonces, ¿qué haces? Pues accedo a su presión en esto. A mí una vez en una plática me dijeron, es que, si estaban exhortando, dice, y no cuestiones, porque si cuestionas, eres síntoma de orgullo. Y yo, voy. ¿Y crees que voy a caer en eso? Dice, nada más imagínate la estrategia. Es, si cuestionas o debates, eres orgulloso. Sí, sin dar razones. ¿Qué es lo que están buscando hacer? Buscando silenciar, porque la mentira para prevalecer no puede ser debatida, no puede ser refutada, no puede ser nada de eso. No puede, tienes que censurar o silenciar a cualquiera que lo contradiga. ¿Por qué? Las herramientas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, para derribar falsos argumentos. Y si te dicen que cuestionar es orgullo, es obviamente un método de manipulación, como lo hace la ideología woke. Es que si eres homofóbico y más, y pues no vamos a quedar en eso. Yo sé, por medio del conocimiento que da la Biblia, que realmente hace una persona orgullosa, y no es eso. Eso es algo mentiroso. ¿Vamos a ir entendiendo, chicos? Tenemos que estar bien abusados. Una vez me catalogaron por eso, por ser orgulloso. También en otros episodios, ¿qué hacen el enemigo? Te cataloga que eres orgulloso si cuestionas, y así es que te quieren obligar a que no cuestiones. Hay otras personas que dentro de su matrimonio ven este tipo de manifestación que dicen, es que no me amas si no haces lo que te digo. Así que terminan cayendo en la manipulación de la esposa, haciendo lo que la esposa dice. Porque si no hago lo que ella dice, caigo, significa que no lo amo. Cuando lo que determina si es eso o no, es Dios, no la esposa. O te acusan de fanático para aplacar tu comportamiento. Es que es un fanático. No. La Biblia me dice que este es el comportamiento normal y tú eres el que está normal. Sí. Y es aquí donde resistir la presión y ceder o pedir bases bíblicas, evidencia para sostener la acusación se vuelve algo vital. Es, oye, cuestionar el asunto, encontrar las artimañas sutiles del enemigo para silenciarte, aplacarte, porque estamos en la guerra espiritual y el enemigo quiere tenerte aplacadito, sin causar problemáticas. ¿Sí? Como decía Jesús, a él no lo paraban. A él lo que le acusaban y demás, Jesús decía, si he dicho algo malo, demuéstramelo. Órale, ¿qué dices? Ay, caray, no se deja. No se deja. Porque las falsas acusaciones son diseñadas para controlar el comportamiento del acusado y matar su influencia con su gente de alrededor. Pablo, Jesús, los cristianos en general, todos han sufrido este ataque del enemigo. Y quieren controlarte y manipularte por medio de la acusación. Si haces esto, significa que eres homofóbico. Si haces esto, significa que... Y quieren controlar tu comportamiento, dando a ellos la definición de lo que es eso. Si haces esto, eres orgulloso. Y ahí está en la definición. Y la definición la da la de la Biblia, la del Señor. Y uno no debe caer en estos jueguitos.
¿Cómo se detona este poder, chicos, para esta guerra espiritual que estamos viviendo? Este poder se detona. Para que se active este poder tienes que estar, primero, tienes que estar en una situación donde se requiere que se detone este poder sobrenatural en la guerra espiritual. Es decir, si tú estás tranquilo sin hacer la voluntad de Dios, no esperes que se va a detonar el poder de Dios. ¿Sale? El poder de Dios no se detona en tu zona de confort, sino enfrente de la batalla haciendo la voluntad de Dios, chicos. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Ponte a hacer la voluntad de Dios. Ponte a hacer la guerra espiritual. Primero tienes que ser salvo y ser bautizado por el Espíritu Santo. Tienes que recibir el Espíritu Santo, porque si no, no se va a detonar ese poder. Este poder solamente viene por el Espíritu Santo. Dice Efesios 1, 13, el 14, dice que en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad y el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega y te marca, llega a morar en ti y te da el poder para vivir una vida santificada. Tú puedes pedir después el bautismo del Espíritu Santo, aunque muchas veces el bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura para llevar a cabo la tarea, viene de forma automática cuando te pones a trabajar en la voluntad de Dios. Viene de forma automática. Y cae la llenura. Cuando pones las manitas a trabajar en la voluntad de Dios. ¿Sale? ¿Cómo también se activa? Por medio de la oración congregacional, chicos. Oigan, la guerra está intensa, pero pusimos ahí 3 horarios para orar. ¿Cómo han sentido? ¿Han sentido? Mi esposa y yo, oye, pues ¿por qué no hubiéramos hecho esto antes? Sí, a mí me ayudó mucho. No, a todos, hijos. Y sentí el ambiente que se despejó y dije, ah, caray. Porque, dice Efesios 6, 19, Pablo decía, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Fíjate que el Espíritu Santo nos da espíritu de valor. Pero Pablo decía, oren por mí para que me des valor. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo se activa con la oración congregacional, la intercesión, chicos. ¿Sí? En Hechos 4, del 23 al 29, tienes el episodio donde Pedro y Juan fueron amedrentados por los líderes, juntaron a la iglesia y les contaron cómo fueron amedrentados y se pusieron a orar. ¿Y qué oraron? Oraron, dice, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Porque a veces se pone bien intensa la guerra, chicos. Y el espíritu de amedrentamiento del enemigo quiere purgar toda pizca de valor que tenías ahí acumulada. Y los discípulos hoy, con toda la iglesia, oraron por eso. Porque ahí hay retos, hay tareas que el Señor nos ha encomendado que son a veces tan intimidantes que, Señor, ay, dame valorcito, por favor. Y para que te puedas enfrentar a esto. Y esto oraron los discípulos. Y Dios les dio ese valor. Toda la oración congregacional ayuda. Por eso en medio de esta guerra que hemos estado viviendo, hemos reforzado la oración congregacional y ha surtido efectos, chicos, y van a seguir surtiendo efectos. Pero también eso no quita la oración personal. Tus tiempos devocionales, chicos. Tu tiempo de intimidad con Dios. Mira, Jesús en el momento más crítico de su vida y demás, ¿sabes qué fue a hacer el Señor? Oye, a orar en lo individual. Invitó a sus discípulos a que todos tuvieran su devocional. Eso dice. Luego llegaron los discípulos de Juan, a ver, es en Mateo 14, no, es en Lucas 22, perdón. Luego llegaron al lugar y les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y les pasó, oigan, órale, tengan su tiempo devocional, cada quien por su lado. Dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Él estaba haciendo su tiempo, su devocional, su tiempo de intimidad, de oración personal, chicos. Era individual. Dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Producto de qué? Producto de su oración personal, chicos. Entonces el poder del Espíritu Santo se activa por medio de la oración congregacional. Sí. Pero también tu oración personal. Señor, ayúdame. Dame valentía. Fortaléceme. Esto está bien, canijo. ¿Por qué? El llamado a la oración es cuando ya empiezas a sentir la debilidad en ti. La debilidad o la falta de recursos. Es como, Señor, no veo cómo vas a suplir.
me pusiste a hacer esto y ya me está sobrepasando. No veo cómo voy a hacer esto o aquello. Me está sobrepasando. ¿Sientes la debilidad? La debilidad es un llamado a la oración para que se active el poder de Dios en ti por medio de ti. ¿Vamos bien, chicos? Es importante. ¿Sientes debilidad? Es tiempo de orar, chicos. Bien. Oye, pero no basta eso. Necesita la fe en la palabra de Dios. Chicos, la Biblia dice que la Biblia llama en Efesios capítulo 6 a la fe como un escudo. ¿Para detener qué? Los dardos del enemigo. ¿Dardos de qué? No, hombre, chicos, a ver. Sí, de fuego, pero ¿qué significa en la práctica? El ataque. El ataque de incredulidad, chicos. Incredulidad. Fíjate, es un escudo de la fe para atacar la contraparte, que es la incredulidad. Sí, esos dardos de fuego son de incredulidad, de intimidación y demás. ¿Por qué? Porque, chicos, Dios nos da las promesas en la palabra, nos da los recursos en la palabra que requieren de tu parte fe para poder vencer. Nada más imagínate, Dios te envió a la guerra con un enemigo formidable que es el querubín más poderoso que Dios creó y sus bolas de chichincles, y te puso a ti, todo así pequeñito, debilucho, que batalla para despertarse temprano en la mañana, que se le va la onda con la memoria y demás, y dices, órale, tú vas a sentar. Y dices, el Señor está re loco. Sí, así le gusta. ¿Y qué hace el Señor? Te dio promesas formidables de cómo te iba a suplir, ayudar y demás. Y requiere de ti que creas en ellas. Amén. Números 14, 18 al 11, te tienes un caso de incredulidad. Dios les dijo al pueblo de Israel que les iba a dar la tierra prometida, ¿sí o no? Sí. ¿Que iba a estar con ellos, sí o no? Sí. Pero había una problemática. Estaba poblada y había gigantes. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos manda a la guerra y demás. Dice, vas a hacer esto, vas a hacer aquello y demás. Y hay un montón de problemáticas, Señor. ¿Cómo lo ves con esto? Recurso, cansancio, esto, el otro. Y te sientes intimidado por los gigantes. Y a veces te echas a llorar como el pueblo de Israel. Pero la fe es lo que te rescata. Caleb y Josué eran los que creían al Señor. Le decían, si el Señor se agrada de nosotros, le decía al pueblo, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Fíjate de lo que está hablando. Está hablando palabras de fe basado en lo que el Señor ya había mostrado y les había revelado. Los gigantes enormes y demás, pero Dios está con nosotros. Está la columna de fuego y demás. Dios ya nos dijo que iba a ayudarnos. Mató al ejército faraón, o sea, tenían todas esas promesas y esa actuar de Dios que los llevaba a llenarse de fe. Dice, no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda de reunión frente a todos los israelitas. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ustedes? ¿Por qué, chicos? Porque toda guerra espiritual y toda tarea que el Señor te pone a hacer va a requerir que le creas a Dios. No solamente que creas en Dios, que le creas a Dios. Sus promesas, su palabra además. Si el Señor te dice que te va a dar fuerzas en debilidad, tienes que creer que lo va a hacer. Si Dios te dice que Dios te va a librar y te va a proveer para lo que necesitas, tienes que creer que así va a ser. Tienes que creer que mayor es el que está en ti que está en el mundo. O sea, tienes que creer lo que la palabra dice, si no vas a estar amedrentado como esta gente de los israelitas, chicos. Juan 16:32, tú ves que a Jesús en la hora más difícil de su vida, cuando los dejaron solos sus discípulos, Él dijo, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y era una referencia a lo que dice Jeremías 20:11, que nos dice, el Señor está a mi lado como un gran guerrero.
Ante él me perseguirán, ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. ¿Por qué? Porque se requiere fe para ver lo que es invisible. Haz a Dios delante de ti. Pero el Señor dice, estoy contigo a tu lado. Pierdes de vista a Dios y te vas a paniquear. Pierdes de vista a Dios y vas a correr. Dice Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo, dice, por la fe dejó a Egipto como no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Pierdes de vista a Dios en la guerra que estás viviendo, que está detrás de todo eso, teniendo el control y utilizándolo para tu bien. Pierdes de vista a Dios que está ahí para animarte y para fortalecerte, para consolarte. Pierdes de vista a Dios, te vas a hundir. Va a requerir de ti que tengas fe. Por eso a veces estamos todos paniqueados porque lo que vemos solamente es el enemigo, la guerra, las dificultades y demás. Y la fe y la capacidad de ver más allá de las circunstancias adversas que te rodean, chicos, para ver a Dios detrás de todo ello. Como se acuerdan, Eliseo y Giesi, que se levanta Giesi y ve a todos a los enemigos rodeando la ciudad. Y dice, Señor, nos ha rodeado. Y Señor, abre los ojos a Giesi para que vea realmente cuál es la verdad. La verdad es que más son los que están de nuestro lado que los que están de su lado. El Señor ha puesto eso. Pero todo eso se ve con los ojos de la fe y basado en las descripciones que la Biblia da acerca de eso. Y eso nos lleva al último, chicos. Y es vital. El gozarte. 2 Corintios 12:10 dice, por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate bien en esto. Dice, por eso me regocijo. Chicos, está diciendo Pablo todas las situaciones que estaba viviendo en la guerra espiritual. Insultos, privaciones, debilidades, difamaciones, todo eso. ¿Y qué hacía Pablo? Se regocijaba. Vez tras vez, cuando hay síntomas de guerra espiritual, la Biblia te dice que te goces. Oye, es que me están difamando, me están persiguiendo, dice Jesús en Mateo 5, del 11 al 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo. Alégrense y llénense. Fíjate lo que dice eso. Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, chicos, ¿te has puesto a pensar por qué la Biblia enfatiza el que tengas sumo gozo, el que te regocijes, el que estés lleno de júbilo cuando pases por esas situaciones de guerra espiritual? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que si el enemigo logra robarte el gozo, ya ganó la victoria. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si el enemigo logra robarte el gozo, ya ganó la victoria sobre tu vida. Por eso, Pablo, en la carta de Filipenses, le decía a la iglesia también, alégrense siempre en el Señor. Alégrense, se lo repetía. Nehemías 8:10 dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Imagínate, estás librando la batalla. Y estás librándola con el poder del Señor. Un poder sobrenatural. El tuyo y el de Dios. Y el enemigo es que están muy poderosos. ¿Cómo los debilito para ganarles? Robándoles el gozo, chicos. La falta de gozo te debilita y te hace vulnerable para que el enemigo te pueda destruir. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Fíjate, el corazón alegre es una buena medicina. O sea, en medio de la batalla espiritual te sana, chicos. Pero si estás triste, si no hay gozo, dice, consume las fuerzas. Reiterando esto, el gozo te fortalece, la falta de gozo te debilita.
¿Vamos entendiendo? Sí. Por eso no hay nada más patético, chicos, que en medio de la guerra espiritual no estemos gozosos. ¿Cómo vas? No, pues ahí voy. Qué terrible. Te está consumiendo las fuerzas. Dice Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles. O sea, llega un punto donde ya la aflicción, aunque estén bien las cosas, nada más por robarte el gozo, ya son difíciles los días, aunque no haya guerra espiritual, chicos. Todos los días, buenos o malos, son difíciles para el que no tiene gozo. Dice, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y esto no significa, chicos, que no haya momentos donde estés triste y demás, pero tienes que ir con el Señor y encontrar rápido el gozo. Es una tarea que tienes que hacer, encontrar el gozo, aprenderte a gozar en las situaciones adversas. Si el enemigo te roba el gozo, no vas a aguantar la guerra espiritual, chicos, porque te desgasta, te merma, te quita la fortaleza. ¿Estamos entendiendo? Y el gozo, ¿cómo se consigue en medio de las dificultades? Se consigue por medio del consuelo de Dios que te da, no perdiendo de vista a Dios en medio de las circunstancias. Pierdes a Dios y te paniqueas y demás. Y es fruto del Espíritu Santo en tu vida. Nada más acuérdate de esto. La Biblia te enseña que en medio de las situaciones más adversas tú puedes estar con gozo y con paz. Por eso, si entre nosotros sabemos que somos conocidos porque pura guerra espiritual. Quiero que seamos conocidos también porque somos una iglesia sumamente gozosa. Porque si no somos, si tenemos mucha guerra espiritual por todo lo que estamos haciendo para el Señor y no hay gozo, somos una bola de losers, chicos. Literal. Apaleados, oprimidos y demás con el gozo que se fue. Y la Biblia te dice que no. La orden, la instrucción de Dios es gozarnos. Acuérdate, la falta de gozo te merma y te lleva a claudicar. Por a veces es que ya no aguanto y demás. ¿Cómo anda tu gozo? ¿Qué nivel de gozo traes? Sí. Y el Señor te enseña que, acuérdate, la Biblia es el único libro que al cristiano le enseña que puede estar gozoso aún en las situaciones más adversas y difíciles, porque el Señor te da los consuelos necesarios para ese tipo de situaciones. Amén. Amén. Y si tú no abrazas el gozo, ¿sabes por qué es? Cuando tú sabes esa palabra de consuelo, porque tú no la crees. Es Amén. Falta de fe. Amén. ¿Sí? Por eso, yo obligándome en situaciones difíciles que vivía y demás, tenía que obligarme a dar el salto a lugares celestiales con Dios. Aquí podía estar viviendo situaciones difíciles y demás, pero tenía que enseñarme y forzarme a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque solamente desde la perspectiva de Dios puedes gozarte. Amén. Entonces, cuando la gente me preguntaba, ¿qué onda, Alberto? ¿Cómo estás? Excelente. Me siento fregado y toda la cosa, pero estoy excelente. Abatido, a veces derribado, pero no destruido, pero excelente. ¿Por qué? Porque me voy al cielo y veo las cosas como Dios lo está viendo. Porque sé que aunque está la situación difícil o me siento a veces medio abrumado y demás, sé que Dios está haciendo su obra en mí y me puedo gozar porque está cumpliendo su propósito en mí y no me ha dejado abandonado. ¿Me explico? O sea, podemos gozarnos. En situaciones difíciles donde recuerdo que llegaba con el Señor, de que la tribulación y demás estaba muy fuerte, y el Señor me decía, ¿acaso yo no soy suficiente para que te puedas gozar? Porque, chicos, en medio de la situación difícil, tenemos lo que realmente importa, que es Cristo. Amén. Él es nuestra vida, Él es nuestro gozo. Cuando perdemos el gozo, hemos dejado poner nuestra mirada en Cristo, en sus maravillosas promesas, y hemos estado exaltando más al enemigo y las tribulaciones y las circunstancias. O hay algo que no hemos despojado en nuestro corazón que nos está robando el gozo porque hemos puesto en eso que se nos despojó nuestro gozo, chicos. Y tenemos que estar despojados para poder estar en Cristo completamente. El Señor, en medio de esta batalla, chicos, que estamos viviendo, quiere que aprendas a gozarte.
Si no aprendes a gozarte, créeme, vas a perder la batalla. Diviértete en medio de la guerra espiritual. El Señor nos da las herramientas. Gózate, vívelo con una aventura como realmente es. ¿Sí? En medio de las aflicciones, sí, hay momentos de donde tristeza es más, pero vas con el Señor. Se me cayó el gozo, vas con el Señor y lo buscas de nuevo en su presencia. Pero tienes que buscar el gozo, chicos, por medio de su consuelo, su perspectiva, su presencia. ¿Entendemos? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias porque en medio de la batalla tú nos das las herramientas para vencer. Nos adviertes cómo va a estar, Señor. Gracias porque tú nos has dado en la palabra, Señor, suficientes ejemplos que nos animan en medio de la batalla que estamos librando, Señor. Nos advierte de cómo va a estar. Pero también nos da las herramientas para vencer, para producir fruto en medio de la batalla, Señor. Y también para gozarnos. Ayúdanos, Padre, a gozarnos en toda tribulación, en toda batalla que estemos librando, Señor. Que podamos verte a ti, Señor, y que podamos ser fortalecidos por medio de este gozo que tú infundes en nuestra alma, Señor. Y que podamos contagiar a otras personas con este mismo gozo, Señor, a más personas. No permitas que el enemigo nos robe dicho gozo, Señor. Y si lo ha hecho por medio de nuestra incredulidad, por medio de exaltar al enemigo y por perderte de vista a ti, te pedimos que nos perdones. Y hacemos un compromiso hoy, Señor, a buscarte, buscar tu presencia, tu perspectiva divina, para aprender a gozarnos en cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.